Bienvenido a Tiempo de Ciencia, un espacio para rendir cuentas del quehacer científico del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Recibimos en el estudio, en atención al llamado de la semana de posgrado a participar activamente en los medios de comunicación, a la maestra Mónica Beatriz Ramírez, estudiante de posgrado en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Iniciamos. Amigos, y hoy en el estudio, y antes de llegar a la invitación que tuvimos, que extendimos a una destacada académica con una proyección de temas de verdad apasionantes, fuimos a la calle a preguntarle, como cada miércoles, qué opinaba la gente del tema. Y les preguntamos esto: ¿sabe usted qué es la sociedad del conocimiento? Vamos a verlo, regreso. Bueno, la idea que tengo de sociedades del conocimiento son precisamente agrupaciones de gente que persigue un fin común. Esto data desde años anteriores, hasta de los 60s, que actualmente están utilizando las redes sociales, incluso hasta en internet, en la web, que son para trabajar con temas de interés común, básicamente. La verdad no estoy familiarizada con ese término, no sé a qué se refiere, si son organizaciones, así como los centros de investigación, que podría ser uno, o más bien habla de ahorita de las nuevas generaciones, donde ahorita al parecer estamos en una era del conocimiento. No, de ese no tengo información al respecto, no sabría, no conozco el término. Sociedad del conocimiento, bueno, podríamos llamarle a los grupos de individuos o personas estudiosas que se dedican a cultivar sus conocimientos. No, la verdad es que ese término no lo conozco y no lo había escuchado. Yo considero que las sociedades del conocimiento son las agrupaciones de personas que están buscando la forma de generar conocimiento para el desarrollo de la humanidad. No tengo la menor idea. Bueno, ya sabe cuál fue la reacción del público. La vamos a compartir también con nuestra investigadora invitada. Le doy la más cordial de las bienvenidas a la maestra Mónica Ramírez Solís. Mónica, qué gusto tenerte por acá. Hola, muchas gracias, al contrario. Y con un tema de frontera, de vanguardia y de urgencia, las sociedades del conocimiento, este tema que andamos y este concepto que andamos de repente manoteando y manoseando de un sector a otro sin alcanzar a comprenderlo, ni siquiera a aprenderlo en el sentido más próximo. Tú propones en tu proyecto, dentro de esta semana del programa que estamos abordando, propones eso, tener asideros para conceptualizarlo en un primer momento. ¿Cómo lo defines o por qué la urgencia de conceptualizarlo? Mira, te voy a hacer un poquito del contexto del proyecto de investigación. Yo comencé a estudiar la maestría, hice un proyecto sobre lo que son las comunidades epistémicas o comunidades científicas, a partir de analizar los conceptos que propone Thomas S. Kuhn en su libro, en su obra máxima, ¿no?, La estructura de las revoluciones científicas, y en comparación con lo que propone Luis Villoro, que acabamos de perder en su cuerpo, ¿verdad?, pero en sus ideas trasciende. Y bueno, que uno habla de comunidades científicas y Villoro de comunidades epistémicas, es decir, el conocimiento mucho más allá del científico, ¿no? O sea, no solo el científico. Y bueno, entonces en la maestría yo hice esa investigación que fue fascinante, ¿no? Muy interesante entender cómo es que se produce el conocimiento, ¿no? Y después, ahora que ingreso al doctorado, pues tenía que presentar un proyecto. Y yo dije, pues le sigo por lo que ya empecé, porque eso es lo que yo soy filósofa de profesión, sí, o intento serlo,
y me interesa, me he dedicado a la parte de la filosofía de la ciencia, de la nociología, la epistemología y toda esta área de la teoría del conocimiento en general o de la filosofía del conocimiento. Y entonces, digamos que hace 10 años que yo terminé la maestría, surge esto de las sociedades de conocimiento, o sea, de repente ya no es comunidad científica, ahora es sociedad de conocimiento. Y eso llamó mucho mi atención. Yo dije, ¿cómo en 10 años? O sea, este boom, ¿no? Está como de moda. Y entonces tratar de entenderlo me sigue costando mucho trabajo porque yo considero que no se ha plasmado un concepto que podamos compartir, sino que desde diferentes perspectivas cada quien entiende lo que algo, fuera, ¿no? sobre lo que parece ser una sociedad del conocimiento. Voy a hacer aquí una pauta para que nuestro público pudiera engancharse también a este fascinante tema. Cuando tú afirmas que de este grupo cerrado en donde el conocimiento era compartido, de repente utilizar el término de sociedad incluso compromete, ¿no? Decir sociedades del conocimiento implica que ha trascendido. En esta coyuntura estás tú tratando de investigar por qué o cómo en estos 10 años trasciende así. Y no solo eso, sino si es verdad que así es. Sí, porque a lo mejor pudiéramos pensar que es parte del discurso, como muchos otros procesos. La propia innovación, digo, también que es otro de los grandes temas que tendremos que abordar en algún momento, está cruzando por esta crisis de innovación cuando todos los días lo estoy escuchando. Sin embargo, mi vida no ha sido tocada ni siquiera por la experiencia de qué es innovar, ¿no? O si la innovación, por ejemplo, en el término de lo social, existe. Entonces, para nuestro público, sí, el conocimiento que desde hace muchos siglos se venía custodiando por ciertas élites o ciertos grupos, pareciera que ha entrado en su casa, en su vocablo, en el café de que usted se tome las mañanas platicando. A lo mejor no es así, y eso es lo que intenta nuestra investigadora. Propones una metodología, que esa es la parte apasionante de tu trabajo. Un 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Nos platicas un poco? No. Pues es que precisamente para poder entender, para poder llegar a describir, a analizar o a explicar qué podría ser la sociedad del conocimiento, yo creo en la necesidad de plantear desde un contexto histórico. Y entonces me voy hacia el siglo XVII, donde surge la ciencia moderna, ¿no? Desde Copérnico, y esa parte es, créeme que es maravilloso, apasionante. O sea, cómo empiezan a surgir estos cambios en el quehacer científico y cómo empiezan a modificarse los métodos, ¿no? El mismo concepto de ciencia, que ya no era por las causas, ¿no? que planteaba Aristóteles, sino ahora hay una forma distinta de hacer, de pensar y de producir la ciencia, y se gesta en ese periodo. Entonces, lo que trato de hacer es ese contexto partiendo de sociedades científicas para luego arribar a comunidades científicas, porque las comunidades es algo más pequeño, ¿no? Más acotado, restringido. Ciertamente. De hecho, Kuhn habla de comunidades que son de número, o sea, ¿qué te gusta? 25, porque son los expertos y los en todo el mundo puede haber 25 en una red y es una comunidad. Y hay comunidades amplias, ¿no? Como decir, la comunidad de los médicos, pero dentro de las comunidades de médicos hay comunidades de expertos y de quienes cirujanos, deciden, ¿no? qué sé yo, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces también el otro paso es ese, explicar qué son las comunidades científicas, cómo surgen, y luego, en el tránsito, o sea, lo que ha sucedido entre esas comunidades científicas, que digamos es siglo XVIII, XIX, hacia lo que hoy estamos queriendo llamar, o se llama sociedades de conocimiento, surge la revolución tecnocientífica, que ese es el quid del asunto, ¿no? O sea, cómo la tecnología que hoy, digo, ahora sí que todos con el cafecito y todo, el teléfono. Lo compartimos, ¿no? El celular, ¿verdad? Cómo funciona la tele, en fin, ¿no? Todo, lo que en los medios de comunicación es donde más podríamos nosotros ver esa tecnología aplicada, ¿no? Ajá, ¿no? Y adquirida por la sociedad en general. Exactamente. Entonces, ese es un asunto muy importante y muy interesante, porque es, digamos, que el paso intermedio entre estas comunidades científicas y lo que ahora se llaman sociedades de conocimiento. Entonces, uno de esos capítulos, que serían los capítulos de mi tesis, es explicar qué es esa revolución científica, dónde empieza, que más o menos estaríamos hablando de a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que sucede en los años 70, 80, ¿no? Con las computadoras, etcétera, ¿no?
y luego ya tratar de aterrizar sobre esto de las sociedades del conocimiento y un quinto capítulo o quinto apartado, porque pues ya sabes que los proyectos empiezan de una manera y agarran vida propia. Exacto, pues sería un poco una perspectiva de la regionalización del saber o epistemología particular, que es otro rollo también muy interesante, que en la propuesta de algunos estudiosos y mexicanos, el doctor Aaron Olivet, que ha sido pionero en este asunto en Iberoamérica. Que además tienes la fortuna de que sea tu guía sí, el privilegio. En estos asuntos de la tesis, ¿no? Sí, es de verdad, me siento muy privilegiada. Yo misma me siento privilegiada de tenerte aquí, siendo quien eres tutoriada gracias. por él. Pues bueno, son esas cosas de la vida, ¿verdad? Que nos llevan y me llevaron a encontrarme con él hace 15 años y he seguido un poco como sus pasos, ¿no? Su escuela. Pero en esto de la regionalización del saber, ellos llaman, o lo que se ha llamado también los saberes tradicionales, que es un asunto bien interesante, porque lo que ha sucedido ahora con estas sociedades de conocimiento, que es un poco la idea de socializar el conocimiento, o sea, que de verdad sea para todo el mundo. Transferirlo a la sociedad en general. Exactamente. Y entonces ha llegado la necesidad de empezar por los saberes elementales. O sea, elementales, pero además como que regresar a la región o a los indígenas, ¿no? A esos saberes antiguos. Sí. O sea, antes llegó un periodo como que los saberes de los antepasados, por decirlo de alguna manera, pues como que estaban trascendidos. Se acaba de encender el televisor, este es Tiempo de Ciencia. En el estudio el tema es de las comunidades epistémicas a las sociedades de conocimientos. Quédese con nosotros, ya que al finalizar la entrevista le presentaremos nuestras secciones NutriTips con propiedades curativas de los alimentos, Biodata con los actores de la ciencia, cifras impactantes en numeralias y por supuesto el ser diminuto del día. Continuamos. Confinados al museo, ¿no? Y no tocar mucho porque podíamos contaminarnos, ciencia, ¿no? Porque la ciencia racional y pura. Sí, me fascina el regreso a la región, no solo en esta materia que tendría que ser una plataforma enorme, Mónica, y la comparto contigo. Pero me dices, entonces, hay este regreso a observar cómo se transfiere el conocimiento y qué tipo de conocimientos en la región. ¿Es lo que estás observando? Sí, pero y bueno, es que ya lo están observando y de hecho ya hay proyectos que se han trabajado en la UNAM fascinantes que les llaman redes sociales pues es como, según en el proyecto del doctor Olivet, es como una condición necesaria regresar a esos saberes tradicionales, pero no solamente regresar por regresar, sino conocerlos y compartirles a ellos este desarrollo científico y tecnológico para que ellos lo implementen sin modificarles su forma de vida. O sea, bueno, modificarla para bien, ¿no? De ellos. Sí. Pero es como una condición necesaria para realmente acceder a una sociedad de conocimiento, que eso es lo más interesante. Claro, y ahí, fíjate, qué apasionante lo que nos cuenta. Y usted, que está detrás del televisor, seguramente ya sintió la emoción que tenemos aquí en la charla. ¿Por qué? Porque eso implica que ese saber de la abuela, por ejemplo, de cómo se sembraban ciertas cosas, o la transformación de los alimentos, el manejo de ciertas hierbas, pudiera entonces estar siendo revalorada desde la ciencia para que la apropiación de los nuevos conocimientos ayuden a que esa hierba o ese alimento tenga un mejor destino, ¿no? Es decir, si antes no sabíamos bien a bien, por ejemplo, el término de las parteras, qué lástima que nuestro programa es tan corto, te voy a tener que robar varios programas. Ay, qué bueno. El Seguro Social hizo hace muchos años, Mónica, un interesante estudio y trabajó con estos saberes tradicionales, entre ellos los de las parteras. Y les dio nuevas herramientas sobre higiene, asepsia, y entonces en la sierra los partos eran mucho mejores, sin soslayar el enorme potencial de la tradición de las parteras. Pues fíjate, déjame decirte una cosa, el problema que está sucediendo con esto es una cuestión, por ejemplo, económica, ¿no? Porque cuando hablamos de sociedad de conocimiento hay que distinguir de economía del conocimiento. Sí. Y el asunto está en que el conocimiento se está privatizando, se ha convertido en un producto que se vende. Por supuesto. Y se compra. Por supuesto. Y entonces, ¿qué ha pasado? Y lo vemos en los anuncios de televisión. O sea, les preguntan a los indígenas que están haciendo sus pomadas, oiga, ¿y cómo le hace, verdad? Y luego aparecen en las tiendas o en la televisión los productos naturales, ¿no? 100% naturales, pero ya con etiqueta. O sea, es como un
plagio, un robo, en realidad, ¿no? Porque quizá a esas personas que les preguntaron ni siquiera van a recibir nada, ni las gracias. Van a saber para qué les probablemente. preguntan. Exactamente. Ese es un problema muy grave. Pero ese es el asunto, o sea, se está regresando a eso porque se está viendo o se ha visto, se ha comprobado que sí hay una función importante, positiva, ¿no? Por ejemplo, los casos medicinales, que son como los más populares, ¿no? Sí. Y entonces se está haciendo, se privatiza en ese sentido, ¿no? O sea, las empresas lo compran, ¿no? O lo hacen propio y entonces te lo vendo público. Bueno, apenas nos asomamos a la vastedad que implica el tema que estás tratando. Ese sería uno de los enfoques así más directos de la utilidad de revisar lo que tú estás haciendo. Sí. ¿Cuándo daría la luz? Bueno, primero, ¿cuándo hay un cierre de este proyecto de investigación? Y segundo, ¿cuándo daría la luz este material tan valioso, Mónica? Híjole, pues gracias de antemano, porque espero que sí lo sea. Mi intención con este trabajo creo que, o lo que yo quiero es que sea una herramienta teórico-metodológica o teórico-conceptual y que pueda servir para el mismo quehacer científico, ¿no? Quizás es muy ambicioso, pero bueno, lo quiero intentar. Y es un proyecto que tendría que estar terminado pues en 2-3 años. Mientras podemos ir teniendo estos acercamientos, es decir, a tu trabajo, nos vas a participar de estos encuentros. Ahora mismo lo pienso. Imagínate que sí, la sociedad tuvo este vuelco y si tenemos esta mirada economicista y pensamos en el mundo global y todos sus desastres, también pensamos que este temor a perdernos desde esa perspectiva nos hizo regresar a la región en más de un sentido y para más de un asunto. Y nuestros investigadores van a enseñar cómo hacer el cultivo de tilapia y van a la región, ¿no? Ahora mismo en la Sierra de la Laguna, ¿no? Con el cerdo silvestre, por ejemplo, ¿no? Entonces imagínate teniendo este conocimiento que tú nos puedas aportar para cómo abordar esas comunidades, ¿no? ¿Qué casos ha habido de abordaje de estas comunidades? Nos daría una riqueza de verdad inimaginable. Entonces, no sé si quieres agregar algo más sobre los pasos que van conduciendo a tu investigación. Pues mira, es que el tiempo siempre es despiadado. A veces sí despiadado, ¿no? O a veces puede ser tu mejor o tu peor enemigo. Pero se quedan muchas cosas y si hay oportunidad de seguir platicando, pues sería maravilloso. Porque pues se quedan muchas cosas que no podría, o sea, que deberían de explicarse de otra manera o de manera más puntual, digamos, ¿no? Sobre todo para el público que nos hace favor de vernos y de escucharnos, pues le quede más claro el asunto. Pero bueno, para mí es un tema que me está apasionando, me ha apasionado desde hace un rato y cada vez que lo pienso, pues es todavía más porque surgen muchos retos en lo político, en lo epistemológico, en lo ético, ¿no? Porque uno de los asuntos también está en el reto ético para los científicos. ¿Qué responsabilidad tienen los científicos, ¿no? Socialmente. Ese es otro asunto, por ejemplo, ¿no? Entonces, de que hay tela de dónde cortar, hay mucha. Pues, Mónica, te agradezco. Gracias. Yo sí dejaría al público con esta invitación abierta muy pronto para volverte a invitar, para ir desglosando paso a paso estos hallazgos. Lo primero que queremos mostrar es el carácter de tu investigación y sí, hiciste muy bien en conducirnos hasta un ejemplo muy claro de cómo puede ser aplicada una investigación de esta naturaleza, ¿no? Es decir, estamos haciendo esfuerzos muy grandes e intelectualmente, déjame decirte que estas reflexiones son más que urgentes desde la academia. Y muy pertinentes. Así que, Mónica, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a usted, vamos a seguir con Tiempo de Ciencia. Acuérdese que en varios minutos esperamos que usted los valore y los disfrute como nosotros lo hacemos al divulgarlo. Gracias. A María del Carmen Blázquez le encantan los deportes al aire libre. A diario, intenta salir a correr o a andar en bicicleta. Además, nada en el mar casi todo el año. Le encanta escuchar música, sobre todo la música clásica. La doctora Blázquez creció en un pueblo muy pequeño y toda su infancia tuvo contacto con la naturaleza, ya que era un área entre montañas y bosques. Nos platica
que su abuelo los llevaba a pescar. Vivían cerca de diferentes animales domésticos y desde chica aprendió a leer el campo y a observar los animales y las plantas. Ella quería ser botánica y sabía que de grande quería una ocupación que le permitiera seguir en contacto con la naturaleza, para saber más y más de sus ciclos y de sus porqués. Su motivación en la vida es entender cómo funciona el maravilloso equilibrio de los seres vivos. A propósito de la península y sus islas, Carmen nos comenta que es un lugar mágico y poco conocido, y está contenta de contribuir al conocimiento de la ecología y el comportamiento de los reptiles, ya que son una riqueza que debemos cuidar para las siguientes generaciones, y cree que cuanto más conocemos algo, más lo amamos. Ella es la doctora María del Carmen Blázquez y trabaja para usted. La leche en cifras. Más de 6.000 millones de personas en el mundo consumen leche y productos lácteos. La mayoría de ellas vive en los países en desarrollo. El consumo de leche per cápita es elevado, es decir, mayor que 150 kilogramos per cápita al año, en América del Norte, Argentina, Armenia, Australia, Costa Rica, Europa, Israel, Kirguistán y Pakistán. Medio, de 30 a 150 kilogramos per cápita al año, en la India, Japón, Kenia, México, Mongolia, Nueva Zelanda, la República Islámica de Irán, África septentrional y meridional, la mayoría del Oriente Próximo y la mayor parte de América Latina y el Caribe. Bajo, menor que 30 kilogramos per cápita al año, en China, Etiopía, la mayoría de África Central y la mayor parte de Asia Oriental y Sudoriental. La creciente demanda de leche y productos lácteos ofrece a los productores y a otros actores de la cadena láctea de las zonas periurbanas de alto potencial productivo una buena oportunidad para mejorar sus medios de vida mediante el aumento de la producción. Uno de los mejores amigos del corazón es el chícharo. Esta es una planta herbácea trepadora de las familias de las leguminosas. Cada vaina contiene generalmente entre 7 y 9 semillas. Los guisantes crudos contienen un 78.9% de agua. Los guisantes tienen todo lo necesario para hacer un alimento cardiosaludable, pues carecen prácticamente de grasa y de sodio. El almidón del guisante se transforma lentamente en glucosa durante la digestión, lo cual hace que sea muy tolerado por los diabéticos. Cuando los chícharos son tiernos, pueden incluso consumirse crudos. Resultan muy saludables y, por si fuera poco, sabrosos. Por su riqueza en proteínas, vitaminas y minerales, los chícharos son un alimento muy apropiado para las mujeres embarazadas y en etapa de lactancia, ya que son valiosos por su contenido en folatos que evitan las malformaciones nerviosas en el feto. Este es Tiempo de Ciencia, le invitamos a consumir chícharos. ¿Sabe usted qué son los parásitos y por qué son importantes? Nuestro agente dedicado a la divulgación científica se ha adentrado en las instalaciones del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y trae para usted el fascinante mundo de los seres diminutos. Los parásitos son organismos animales o vegetales que viven dentro de otro organismo vivo. Estos llevan una relación muy cercana con este otro organismo llamado anfitrión. Los parásitos se instalan como huésped en el anfitrión para crecer, desarrollarse, alimentarse y multiplicarse. Por ello, los parásitos necesitan fervientemente de su anfitrión para poder sobrevivir. El desarrollo de este huésped condiciona la salud de su anfitrión y aumenta
aunque regularmente lo hace de forma negativa, rara vez un parásito termina directamente con la vida de su anfitrión. Todos tenemos un concepto negativo sobre los parásitos, pero ¿los parásitos proveen algún beneficio? La respuesta es sí. En realidad, los parásitos, cuando interactúan con otros organismos vivos, cumplen funciones importantes que benefician el orden natural, y gracias a ello los ecosistemas logran mantenerse siempre saludables. ¿Qué le pareció? Fascinante, ¿verdad? El equipo de producción de Tiempo de Ciencia le da las gracias por seguirnos. No olvide visitarnos en el canal oficial en YouTube. Hasta la próxima.